La meditación debe ser buena para nada. Habitualmente la gente se piensa que la meditación es un medio para llegar a la iluminación, al fin del sufrimiento. La gente que desea comenzar debe tener un deseo, una expectativa de esa búsqueda. Esa búsqueda se llama bodhicitta, que es la mente que busca el camino del despertar espiritual o la verdad. Pero ahí entraríamos en contradicción con lo que dicen los maestros, porque los maestros dicen que no debemos ni siquiera esperar una respuesta a nuestros interrogantes. Debemos lanzarnos a la práctica sin esperar ninguna recompensa. Deberíamos sentarnos sin ninguna expectativa, ni siquiera la de la iluminación, para nada. Ni siquiera con el deseo de la iluminación, porque este deseo egocéntrico se va a transformar en el mayor obstáculo para que la iluminación ocurra. Debemos sentarnos sin ningún objetivo, en una concentración de la postura, de la respiración y con una actitud del espíritu abierto. Las instrucciones son muy sencillas. Hay que sentarse en un cojín con las piernas cruzadas, totalmente cruzadas si se puede, empujar con las rodillas hacia el suelo y con la cabeza empujar hacia el cielo, quedarse quieto y estarse atentos a lo único que indefectiblemente va a pasar, nuestra respiración. Y quizás lo más difícil, dejar correr el río de nuestros pensamientos y observarnos a nosotros mismos como si lo hiciéramos desde afuera. Las incomodidades de la práctica son algo habitual. Dolores, contracturas de la postura, sobre todo en la primera etapa, pero estas son una más de las cosas que hay que dejar de lado. Las emanaciones del subconsciente se suceden unas a otras continuamente, pero luego tienden a desaparecer y después de un tiempo desaparecen totalmente, llegando a un sitio donde no hay pensamientos, donde hay una pureza total. A cambio de todo este sacrificio, la meditación ofrece varios beneficios, tanto al sistema nervioso como al sistema cardiovascular. Es un importante antidepresivo y si se toma como se debe tomar, con determinación, es también un poderoso energizante. Pero cuidado, no debemos tomar a la meditación como algo para beneficiarse, porque si no, no sería meditación. La práctica debe realizarse sin provecho, sin expectativas, para nada. En la tradición Zen, a esto se le llama solo sentarse, Zazen, y experimentarse como una parte del todo.
Es difícil animar a la gente a que se habitúe e incorpore este tipo de meditación a su vida cotidiana, porque parece no tener ningún sentido. Sin embargo, encontraremos todo el sentido en esta práctica. En las palabras del maestro Shohaku Okumura, dice: la vida es un terreno que debemos practicar sin el deseo de ser buenos hombres, buenos padres o buenos budistas. Cuando nos libramos del deseo, encontraremos el verdadero significado de esa zen. Practicar sin expectativas, sin provecho. Solo estar ahí con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y como consecuencia de ello, nos convertiremos en buenos hombres, en buenos padres y en buenos budistas. La respuesta está siempre en el interior y después viene una manifestación en el exterior. El sonido no existe sin una serie de elementos que son interdependientes. Si suena una campana y no está el aire que lo propaga, no hay sonido. Si suena la campana y no hay oído que lo escuche, tampoco hay sonido. Esto significa que todos los elementos están haciendo el sonido. La campana, el aire que lo propaga, el que lo está escuchando. Entonces podemos llegar a la conclusión de que todo el universo está haciendo el sonido. Y nosotros somos una parte de ese suceso. Esto se llama la función total, donde no hay tal cosa como una campana que suena, no hay tal cosa como un aire que propaga el sonido, no hay tal cosa como un oído que escucha el sonido, no hay observador ni observado, es la función total y nosotros somos una pequeña parte de ello. La meditación es buena para nada y en esa nada podremos conectarnos con nuestro interior y así también sentirnos y experimentarnos como una parte del todo. Y sin quererlo ni buscarlo, manifestarnos en el exterior. Cuando desarrollemos una vida meditativa, buena para nada, nos encontraremos con una vida buena para todo, con sentido y con significado, simplemente sentados, sin objeto, sin espíritu de provecho. Si la postura, la respiración y el espíritu están en armonía, podremos percibir la naturaleza de Buda.